3 hebreos decidieron el ser salvados o morir. Ante Dios una imagen de oro, el rey les ordenó servir. El Dios a quien servimos puede librar del fuego, del horno ardiente y de morir. Oh Rey, nos serviremos, no nos inclinaremos ni ante tus dioses ni ante ti. Ponte de pie ante esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie. Está en las manos de Dios librarte ante esa imagen que es ser infiel. En este tiempo en que la fe se oscureció, en la frialdad obtendremos el calor de cobardía, sacaremos el valor y lealtad ante el Señor. Cuando la religión de Cristo sea burlada sin temer, cuando desprecien sus palabras, cuando se rían de su ley, entonces nuestros celos tendrá que arder en fuego, por la verdad ponerte en pie. Cuando nos abandonen la mayoría, será probada nuestra fe. Ponte de pie ante esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie. Está en las manos de Dios librarte ante esa imagen que es ser infiel, que es ser infiel. Ponte de pie. La gloria sea para el Señor. Bendiciones. Gloria a Dios. Yo quiero que Dios me siga bendiciendo hoy. ¿Quiere que Dios te bendiga? Así que yo quiero invitarte que abras tu Biblia y que vengas conmigo en la Biblia en nuestra serie de estudios de Apocalipsis. Yo quiero invitarte que busque Apocalipsis capítulo 16. Si tomas tu Biblia, ya sea en el libro o en el celular donde la tenga, y la abre y sigue conmigo, no te cansas, no te aburre. Pero si no lo hace, posiblemente esté medio perdido aquí. Y yo no quiero que esté perdido, quiero que Dios te bendiga. Hoy hay bendición a través del Espíritu, y el Espíritu también nos bendice a través de la palabra, de la Biblia.
y es bueno abrirla. Voy a tocar uno de los capítulos de la Biblia más difíciles. Y es bueno que tú vengas conmigo mientras estudiamos, porque pueden pasar años y tú digas, ahí este capítulo yo no lo entiendo, pero hoy llegó el momento de que lo entiendas. Además de que un capítulo con cierta dificultad, es un capítulo muy pertinente porque trata de los eventos del fin. Y creo que tú sabes que ya estamos en el comienzo del, algunos dirían más que eso, estamos en el comienzo del fin del fin. ¿Ok? Así que quiero invitarte a que vayamos allí a Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16 es parte de una unidad que empezó en el capítulo 15. Se llama las 7 postreras plagas. Yo les dije que no es lo más agradable que yo como pastor quisiera predicarle. Pero aprendimos la semana pasada que no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Y que tú no debes oír o pedirle a Dios que te diga lo que tú quieres oír, sino lo que Él te quiere decir. Así que cuando yo tomo la Biblia como pastor y predicador, yo debería decirle, Señor, ¿qué tú quieres que yo predique? Y no es que bajó una vocecita y me dijo una cosa, es que Apocalipsis se llama, quiere decir revelación, es un libro para que la gente lo conozca, revelación. Así que necesitamos conocerlo, aparte de que por consejo profético se nos ha mandado a estudiarlo. ¿De acuerdo? Pero hoy yo no te voy a predicar Apocalipsis para que salga por esa puerta asustado, sino para que salga por esa puerta decidido a consagrarte. Y para que salga de aquí decidido a compartir tu fe con gozo con otros. ¿Podemos hacer eso? Así que pídele a Dios, Señor, dame entendimiento y dame el deseo de compartir mi fe. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 16. Vamos allá. ¿Lo tienes? Antes de eso lo conecto con el capítulo 15. El capítulo 15, la introducción a las 7 últimas plagas. Antes de Juan ver en visión el derramamiento de las plagas, en el capítulo 15 se le mostró a los redimidos en el trono de Dios con arpas, tocando el cántico de Dios, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Por qué esta visión? Para empezar el tema de las plagas. No es que los redimidos se van al cielo antes que se derramen las plagas, no. Y ya explicamos eso en el sermón anterior. Mientras las plagas estén cayendo, los hijos de Dios estarán aquí también, como pasó en Egipto. Mientras las plagas de Egipto caían, los hebreos seguían en Egipto. ¿Estamos claros? Estamos claros. Pero ¿por qué ellos van al cielo a adorar a Dios y Juan los ve en visión adorando a Dios antes de caer las plagas? Es una manera de Dios asegurarle a Juan y a la iglesia que el triunfo de la iglesia es seguro. ¿Están conmigo? Así que cuando las pruebas atacan, cuando el cristiano por su fe pasa tribulación, pasa persecución, él debe tener en su mente, pasará y al fin estará en la presencia de Dios. Eso debe ser un elemento de fortaleza, de soporte, de recurso, para que en el momento de crisis tú digas, pasará y pronto estaré ante el trono de Dios. Yo te pregunto, ¿eso vale para yo resistir? ¿Es suficiente para yo soportar? Alabado sea el Señor. En el capítulo 15 vimos también el fin de la gracia. Vimos en el versículo 8 que el templo se llenó de humo, que nadie podía entrar al templo. Vimos que el lugar que por siglos y siglos había sido un lugar de gracia, se convierte en un lugar donde sale la ira de Dios. ¿Eso es posible? La Biblia lo está diciendo. Durante miles de años el trono de Dios ha sido un trono de gracia para el ser humano. Pero cuando las plagas van a caer, el trono de Dios se cierra. Nadie puede entrar. Se acabó la gracia. Y del trono salen los 7 ángeles con las 7 copas a derramar la ira de Dios sin misericordia.
De manera que yo debería aprovechar el tiempo de gracia. ¿Estás aprovechando el tiempo de gracia? Yo quiero aprovecharlo. Y quisiera decirle a Dios que me esconda allí, que me dé mi lugarcito allí antes que la gracia se acabe. ¿Cuándo se va a acabar la gracia? No sabemos. No sabemos cuándo. Por eso el apóstol o el escritor de Hebreo dice: acerquémonos pues confiadamente al trono, porque no siempre habrá gracia. Acerquémonos ahora, lo que está diciendo. Aprovecha el momento y acércate al trono de gracia ahora que hay gracia y oportuno socorro. ¿Te acercaste hoy al trono de la gracia? ¿Te acercaste hoy? De hecho, para yo llegar a la presencia de Dios no llego con mis méritos, llego apelando a su gracia. Por buenos que sean mis méritos, cuando llego a la presencia de Dios no es suficiente. ¿No es qué? No es suficiente. Necesito llegar a su presencia apelando a su gracia. Así que el capítulo 15 me está hablando de una visión donde los redimidos vienen a la presencia de Dios para asegurar su victoria, de un momento cuando la ira de Dios se va a derramar y un momento cuando la gracia se termina. Por siglos se ha predicado a un Dios de maravilla, de gracia, de bendición, pero también la Biblia habla que un día la gracia de Dios se acabará. Y lo que estoy diciendo no es un invento porque la Biblia nos habla de esos puntos. Llegó un momento que se acabó la gracia para los antediluvianos y vino el diluvio. Llegó un momento que se acabó la gracia para los moradores de Sodoma y Gomorra y vino fuego del cielo. Ahora, ¿cuántos años estuvo Noé predicando antes del diluvio? 120 años de gracia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos años de gracia le dio Dios a los pueblos de Canaán? Dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham: estas tierras te las he dado a ti. Y me imagino que Abraham le dijo: pues Señor, dámela, entrégame. Le dijo: no, un momentito, dentro de 400 años ven a buscarla. Señor, ¿y por qué 400 años? Porque aunque este pueblo ya agotó mi gracia, yo le voy a dar 400 años más. Ese es mi Dios. Así que cuando la ira de Dios se derrama es porque llegó al colmo. Cuando la ira de Dios se derrama es porque ya el mismo Dios no tiene más que hacer. Así que cuando estudiemos las plagas y miremos la ira de Dios derramándose, no deberíamos pensar que Dios es arbitrario e injusto, porque Dios extiende su gracia y cuando el hombre la agota, Dios la extiende más. En un momento Dios le dijo a Daniel en visión: Daniel, le he dado 70 semanas a tu pueblo. Y cuando usted lo analiza proféticamente, es que el pueblo judío ya había rechazado a Dios tantas veces. Y Dios le dice a Daniel: le voy a dar 490 años más. Eso se llama gracia. ¿Y cuántos años más nos dio el Señor a nosotros y a este mundo? ¿Tú sabes cuánto? Así que lo mejor es que aprovechemos hoy la gracia. ¿Quiere aprovechar hoy la gracia? ¿Quiere aprovecharla? Yo quiero aprovecharla y pedirle a Dios que su gracia me cubra y que al mismo tiempo me transforme. Vamos al capítulo 16. Móntate conmigo, para que no te me quede atrás. El tren está pasando, súbete. Porque yo quiero mirar las 7 plagas hoy. ¿Cuántas quiero mirar? 7. No voy a detallar mucho, pero le voy a dar un resumen que al fin de cuentas en eso concluyen los libros y los eruditos. ¿Ok? El tema de las plagas es una profecía por cumplirse, futuro. Cuando se trata de profecías que no se han cumplido, no podemos ser dogmáticos. ¿No podemos ser qué? Dogmáticos, es decir, eso es así. No podemos. Tenemos que ser prudentes. Porque aunque el mismo Espíritu me esté guiando al estudiar, el Espíritu me manda a que yo espere que Dios me dé luz. ¿Que me dé qué? Luz. La historia enseña de hombres de Dios que se equivocaron, teniendo al Espíritu guiándolo, pero se equivocaron. ¿Se equivocó Guillermo Miller? Sí. ¿Y estaba siendo guiado por Dios?
Dios no lo guió para que se equivocara, pero se equivocó. Porque el ser humano yerra, se equivoca. Cuando se trata de profecías que no se han cumplido, no podemos ser dogmáticos. Hay que entender lo que la Biblia nos da, y donde no nos da, tal vez podemos atrevernos a decir, puede ser esto, pero tenemos que estar a la expectativa. ¿Estamos de acuerdo? Y a medida que el tiempo se va acercando, el panorama se va aclarando. ¿Estamos de acuerdo? Hace unos 20 años o 30 años, no sé si soy bueno con los tiempos, se decía que la marca de la bestia era una computadora que estaban inventando en Europa. ¿Recuerdan eso? Y que con esa computadora y se inventaron cosas. Después en mi país llegó la cédula, la licencia en una tarjetita con un carnet y con el sello de barra atrás. Dijeron, ya, por ahí viene la marca de la bestia. ¿Se usará tecnología? No sé, pero no podemos ser dogmáticos. Tenemos que estar atentos porque Dios nos irá mostrando. Una cosa sí es segura, hay una marca de la bestia, hay un dragón, hay un enemigo de Dios, habrá una guerra contra el pueblo de Dios y es seguro que Dios derramará sus plagas liberando a sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos de una vez. El versículo 1 dice, entonces oí una gran voz en el cielo desde el templo que decía a los 7 ángeles, id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. La voz sale del templo. ¿De dónde sale la voz? Pero recuerden que el templo está cerrado y que nadie puede entrar. Y recuerden que en el templo solo está la presencia de Dios. Así que quien da esta palabra, ¿quién es? Dios. Es una orden. Le ordenó a los 7 ángeles que salgan. Ahí pudo ser Jesús o el Padre, Dios. No me voy a detener a mirar a qué parte de la Trinidad allí, pero no hay más detalle. Oí una voz que desde el templo decía a los 7 ángeles, vayan, derramen las 7 copas. Y el versículo 2 de una vez arranca con la primera plaga. En esta primera parte solo quiero que tú tengas una idea de las plagas. ¿Cuáles son? Son 7. A ver si la vas guardando, ¿ok? Si la vas guardando en tu mente. Fue el primer ángel y derramó su copa. ¿Y la derramó sobre dónde? Sobre la tierra. Y se produjo una llaga o úlceras dolorosa y maligna sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Punto. La primera plaga cae directamente sobre los que adoran a la bestia y a su imagen. Usted sabe que el mundo estará dividido en 2. Los que deciden ser fieles a Dios y a sus mandamientos, y los que deciden irse detrás del poder religioso civil, del poder civil, del poder de la conflagración del enemigo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sobre ese grupo que decide no obedecer a Dios, se derrama la primera plaga. Ese incumplimiento del mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, los versículos 9 y 10, que decía, si alguno adora a la bestia y a su imagen, éste recibirá del vino, del cáliz de la ira de Dios, vaciado puro, sin mezcla. Así que esta plaga cae sobre los que se han rebelado contra Dios. Creemos que es literal. ¿Qué es qué cosa? Bueno, hay una discusión allí. Se discute si las plagas serán literales, si serán simbólicas. El efecto será literal, aunque use terminologías simbólicas. Y allí se van a mezclar terminología simbólica, significados espirituales y literales. Pero aquí está hablando de una plaga. Las plagas de Egipto, que son antitipo de esta, fueron literales. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ok. Segunda plaga. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser viviente que estaba en el mar. Primera copa cae sobre la tierra. Primera copa. La segunda sobre el mar, matando a todos los seres vivientes del mar y convirtiendo las aguas en sangre. Tercera copa, se derrama sobre los ríos y las fuentes de las aguas. ¿Lo tiene allí, versículo 4? Se derrama sobre los ríos y las fuentes de las aguas. ¿Y se convirtieron en qué? El mar en sangre, los ríos en sangre y los manantiales en sangre. Esta agua es el agua que el ser humano consume para beber, para bañarse, para cocinar, y ahora se le convierte en sangre. Así que está hablando de un momento crítico realmente.
Ante esa plaga, el tercer ángel dice, oí al ángel de las aguas decir, versículo 5, justo eres tú que eres y eras el santo, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Es una retribución. Derramaste la sangre de los santos, ahora Él le ha dado a beber sangre. Tremendo eso, ¿verdad? Uno se queda así anonadado. ¿Y qué es esto? Dice el versículo 7, que también el altar, oí al altar decir, ciertamente, oh Señor Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Pareciera ser que cuando llega la tercera plaga, todo el universo está asombrado de ver a Dios destruyendo. Pareciera ser que al llegar a la tercera plaga y caer la ira de Dios sobre los manantiales de agua y los ríos, todos están allí atentos y asombrados, porque dice el profeta Jeremías que para Dios es una extraña obra destruir. Para Dios no es una obra cómoda castigar de esa manera, sin misericordia. Una obra extraña, no común, solo en este momento se ve de esa forma, sin misericordia. Y el ángel, como el altar, como queriendo aclarar las cosas a un universo expectante, el ángel justifica el juicio de Dios. Por eso el ángel dice, justo eres. Cuando usted ve a alguien que siempre está impuesto a bendecir, a ayudar, a socorrer, a bendecir al otro, y un día lo ve actuando, castigando, la gente dice, ¿qué pasó? Entonces alguien tiene que venir a explicar, mira, lo que está pasando es esto. Y eso es lo que hace el ángel. El ángel derrama la tercera copa con la ira de Dios y entonces explica, justo eres, oh Señor, porque le diste a beber sangre, ellos que derramaron la sangre de los santos. Dios no hace ni hará nada que no sea justo. Y hasta el altar. ¿Cuál altar? ¿Qué altar hay en el templo? ¿Ah? El altar del incienso. ¿Y qué es así en el altar del incienso? Intercesión. De manera que el altar era un testigo vivo o un testigo de cuánta gracia. Ahora el altar está cerrado, ahora no hay gracia y ahora cuando hay castigo es como si el altar dijera, yo soy testigo de que Él dio amor, misericordia y gracia, así que ahora hay juicio. Ante el universo, aunque Dios esté castigando, Dios quedará vindicado. No habrá un ser en el universo que no esté claro de que Dios es justo y bueno. Hasta los perdidos, cuando sean llevados a su ajuste de cuenta final, caerán de rodillas y dirán, justo eres, al darnos el pago que merecemos. Justo eres. Así que la primera plaga cayó sobre la tierra, la segunda sobre el mar, la tercera ríos y fuentes de agua, el agua de consumo. La cuarta plaga cayó sobre el sol, versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene autoridad sobre esta plaga, pero no se arrepintieron para darle gloria. La cuarta plaga intensifica el calor del sol al punto que puede quemar a las personas. No está hablando de esa insolación que tú coges hoy cuando sale el sol, no. Mira cómo los profetas Amós y Joel del Antiguo Testamento ilustran esto. Dice el profeta Joel, el campo fue destruido, se enlutó la tierra, porque se perdió la mies del campo. Está hablando de un sol que calcinaría el sembrado y la cosecha, la calcinaría. Se secaron todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo en los hijos de los hombres. El grano se pudrió debajo de sus terrones, los bastimentos fueron asolados. Cuánto gimieron las bestias, cuán turbado anduvieron los astos de bueyes, porque no tuvieron pastos. Se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderías del desierto.
el profeta Amós dice, y los cantores del templo aullarán en aquel día, dice el Señor Jehová. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar serán sacados en silencio. Está hablando de una plaga que intensificaría el calor del sol a un nivel que quemaría los árboles, quemaría el sembrado, podría secar los arroyos. Una plaga terrible destruyendo. Esa es la cuarta plaga. Hasta estas 4 plagas, el libro El conflicto de los siglos, página 687 dice, estas plagas no serán universales. ¿No serán qué? Serán regionales. Pues de lo contrario, dice la escritora, los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que jamás hayan sufrido los hombres. No hay comparación para lo terrible que serán estas plagas. Así que van 4 plagas sobre la tierra, sobre el mar, fuente de las aguas, los ríos, y sobre el sol. Esta plaga podemos creer, sin ser dogmático, podemos creer que son completamente literales. ¿Qué es el literal? Literal, así como suena. Matando a los seres vivientes en el mar, y el mar con una hediondez terrible y ensangrentado, los ríos y la fuente de aguas convertidos en sangre, como una manera de darle a beber sangre. Número 4, sobre el sol, sobrepujando su calor al punto de consumir los árboles. A partir de la quinta plaga, quinta, sexta y séptima plaga, hay una mezcla del literal, simbólico y espiritual. Las plagas son reales, aunque sus expresiones tienen un significado más allá de lo literal. ¿Estamos aquí? Versículo 10. ¿Cómo dice? El quinto ángel derramó su copa sobre el trono. ¿Sobre el trono de quién? Las plagas es Dios enfrentando al enemigo. Durante mucho tiempo el enemigo de Dios y esta coalición del dragón, la bestia y el falso profeta han amenazado, perseguido, sentenciado a muerte a los hijos de Dios. Con las plagas es Dios que se levanta a luchar por nosotros. Es Dios que se levanta. En la primera plaga castiga a los desobedientes. En la quinta plaga ataca directamente el trono del enemigo. Por eso dice que la quinta plaga se derramó sobre el trono de la bestia y sobre su reino. ¿Y qué pasó? Su reino se convirtió en tinieblas. Se mordían las lenguas de dolor. ¿Y se arrepintieron? Y blasfemaron el nombre del Dios del cielo por sus dolores y sus llagas. ¿Recuerdan las llagas de la primera plaga? Pero no se arrepintieron de sus obras. Con estas plagas el trono de la bestia es atacado. Todo su reino es cubierto de oscuridad, tan terrible que se mordían de dolor sus lenguas. Esta oscuridad puede ser literal, de la cual la plaga de Egipto es una simbología. ¿Hubo una plaga de oscuridad en Egipto? Sí, por 3 días dice que no hubo luz, al punto que ni siquiera podía ver la persona la mano frente a ellos. Ahora habla de una oscuridad que no solo es oscuridad, sino una oscuridad que causa un dolor terrible al punto de morderse las lenguas. Si bien es cierto, puede ser literal, esta oscuridad tiene un carácter espiritual. Podría significar que los ojos de los seguidores de la bestia han sido abiertos por las plagas anteriores y se acaban de dar cuenta de la terrible oscuridad espiritual que los ha cubierto por mucho tiempo. ¿Están conmigo? La bestia, el falso profeta, el dragón, el sistema religioso humano le ha prometido paz, le ha prometido bendición, le ha prometido prosperidad, le ha prometido un mundo en orden, y ahora lo que viene es destrucción, destrucción, destrucción y destrucción, y ahora empiezan a darse cuenta que han sido engañados y que una terrible oscuridad espiritual pesa sobre ellos. Podría ser literal y al mismo tiempo espiritual también.
Y esto los lleva a ellos a entender, y al mirar el castigo que les espera, se muerden las lenguas de miedo por el dolor que esto le causa. Durante siglos, el mundo ha sido engañado con falsas creencias, falsas enseñanzas, falsas teorías. Y la gente ha ido detrás de ese engaño y ha vivido bajo ese engaño. Ustedes recuerdan cuando estudiamos el mensaje del segundo ángel, Apocalipsis 14:8. Ha caído Babilonia porque ha dado a beber a las naciones del vino de su fornicación. En otras palabras, las naciones han sido engañadas, envueltas en este engaño. Están borrachas con el vino de Babilonia. Es el momento cuando las plagas ya están cayendo, cuando la gente empieza a darse cuenta que han sido engañados. Esta plaga podríamos verla de manera literal, pero también con expresiones simbólicas, hablando de una oscuridad no solo física, sino una oscuridad de la palabra de Dios. Esa es la quinta plaga. Primera plaga sobre la tierra, segunda plaga sobre el mar, tercera plaga los ríos y la fuente de las aguas, cuarta plaga sobre el sol, quinta plaga sobre el trono de la bestia y su reino, cubriéndolo de una terrible oscuridad. Sexta plaga, ¿la tienen allí? Sexta plaga. La sexta plaga, gracias, es sobre el gran río Éufrates. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuese preparado el camino a los reyes de Oriente. Esto no puede ser literal. Van a haber algunos que querrán por ahí inventarse cosas. Está hablando de que el río Éufrates se secó, porque la sexta plaga cayó sobre el río y secó el río. ¿Dónde está el río Éufrates? ¿Dónde queda? En Irak, en esa zona de la antigua Babilonia. Allí está el río Éufrates. Si lo tomamos literal, pareciera que entonces Dios está castigando solo ese lugar. ¿Qué pasa aquí con el río Éufrates? Miremos un poquito el contexto histórico del río Éufrates. El río Éufrates era gran parte del sustento económico de Babilonia antigua. El río Éufrates llegaba a la ciudad de Babilonia y entraba dentro de la ciudad de Babilonia. La ciudad de Babilonia estaba lista para resistir cualquier asedio, porque un río la atravesaba. No habría escasez de agua, ni de vegetación, ni de comida. Así que cuando alguien asediaba Babilonia, rodeaba la ciudad fuertemente amurallada, ellos estaban tranquilos porque había suficiente. Por eso dice la historia que cuando los medos y los persas invadieron Babilonia y la rodearon, el rey Nabonido, en lugar de preocuparse, dice que hizo fiesta. Hizo un banquete. Como que no estaba pasando nada, como diciendo, ellos son los que van a tener que irse por hambre ahorita, pero nosotros no. Dice la historia que los ejércitos de Ciro desviaron el río Éufrates. Cavaron en otra dirección y el río se desvió. Y todo el cauce del río que entraba a Babilonia se secó. Y por el cauce del río entraron y conquistaron Babilonia. Y mientras Nabonido estaba celebrando borracho allí, ¿recuerdan la historia? Mientras él está allí, que usó los vasos del templo de Dios, vino la mano y escribió en la pared, se leyó juicio sobre él inmediatamente. Mene, mene, tekel, uparsin, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Dice que ahí mandaron a buscar a Daniel porque se pusieron pálidos y temblorosos. Y la reina madre le dijo, hay un profeta que te puede interpretar esto. Y entonces Daniel vino y le dijo, bueno, tu abuelo, tus padres conocieron lo sagrado de esos vasos y tú no has tenido temor de eso. Y Daniel le reveló y dice que esa misma noche el ejército entró, lo mató y tomó posesión. El río Éufrates se secó. Hemos dicho que el libro del Nuevo Testamento que más referencia tiene al Antiguo Testamento es Apocalipsis. De manera que para entender esa expresión hay que irse al Antiguo Testamento. Y el único momento cuando el río se seca es este momento. Si el río Éufrates era el soporte y Babilonia estaba asentada sobre el río, aquí está hablando que la Babilonia del tiempo del fin está asentada sobre muchas aguas. ¿Sobre qué está asentada?
Babilonia antigua estaba sentada sobre las aguas del río. Apocalipsis 17:15, que dice que Babilonia está sentada sobre muchas aguas y que las aguas simbolizan naciones, pueblos y lenguas. De manera que cuando aquí en la sexta plaga dice que el río Éufrates se secó, el río del tiempo del fin son las naciones, pueblos y lenguas que le han dado su apoyo a Babilonia. ¿Estás conmigo? Esta plaga logrará que todas las naciones y pueblos le quiten su apoyo a Babilonia. Ya vimos que en la quinta plaga los ojos son abiertos y la gente empieza a entender que son engañados. Ahora en la sexta plaga, las naciones, pueblos y lenguas sobre la cual se asienta la gran ramera, capítulo 17, los primeros versículos, ahora le retiran su apoyo. La gente se dará cuenta que fue engañada. Dice que muchas personas irán detrás de sus líderes religiosos porque no le enseñaron la verdad. Muchas iglesias se voltearán en contra de sus pastores porque le encubrieron el mensaje. Así que hermano, yo quiero predicarte Apocalipsis, ¿sabes? La Biblia dice que si yo no te digo lo que te debo decir, Dios demandará tu sangre de mí. Pero dice que si yo te predico lo que te tengo que predicar, yo libré, me lavé las manos. Y ahora la sangre de cada uno pesa como responsabilidad de cada uno. Llegará un momento en el derramamiento de las plagas que todas las naciones y pueblos y los reyes de la tierra que le dieron su apoyo a la bestia, que le dieron su apoyo a este sistema falso, llegará un momento que los retirarán, se encolerizarán contra estos líderes religiosos porque fueron engañados. Esta sexta plaga está hablando de la caída de Babilonia, cumpliéndose el mensaje del segundo ángel. Ha caído Babilonia. Los pueblos, los reyes de la tierra, le retiran su apoyo a Babilonia y esto la lleva a una ruina total. Así como Babilonia antigua dependía del río Éufrates, así la Babilonia moderna depende de los pueblos y naciones sometidos a engaño. Por eso la Biblia dice que harán grandes señales y prodigios. El versículo que estamos leyendo, versículo 12 dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuese preparado el camino de los reyes de Oriente. Cuando el río Éufrates fue secado por el ejército de Ciro, preparó el camino para que entren a Babilonia. ¿Están conmigo? Ahora cuando todas las naciones del mundo le retiren su apoyo al sistema religioso popular, el camino está preparado para los reyes de Oriente. ¿Y quiénes son los reyes de Oriente ahora en el contexto profético? Jesús viene con sus ángeles a conquistar la tierra. Jesús está viniendo. Jesús llega, así como Ciro vino de Oriente para conquistar Babilonia, de Oriente vino Ciro. Es símbolo de Cristo y sus ángeles que vienen de Oriente a libertar a su pueblo. Alabado sea el Señor. Al final de las plagas Cristo llega. Cristo viene, Cristo se aparece. Voy a dejar los versículos 13 al 16 para el final y voy a saltar a la séptima plaga. Hasta aquí podemos repasar las plagas. ¿Las tiene? Primera plaga, sobre la tierra. ¿Y qué le provoca a la gente? Úlceras y llagas dolorosas. Segunda plaga, sobre el mar. ¿Y qué provoca? Convierte el mar en sangre y se mueren los seres vivientes dentro con un terrible hedor. Tercera plaga, ríos y fuentes de las aguas. Estamos aquí muy sentados, fresquecitos, leyendo esto. ¿Se imagina cuando no hay agua? Que no hay agua, lo que hay es sangre. Terrible. Cuarta plaga, sobre el sol, intensificando su calor al punto de que puede quemar y quemaría los árboles, las plantaciones, quemaría a los hombres. Y dice que habría muchos muertos. Esa fue la cuarta plaga. Y la quinta, sobre el trono de la bestia, oscureciendo terriblemente todo su reino. Una gran oscuridad, pero que también puede significar una gran oscuridad espiritual. La oscuridad espiritual no será ese momento cuando se va a producir, pero puede ser ese momento cuando el mundo empiece a notar en la gran oscuridad espiritual que han sido envueltos. Cuando usted está sinceramente estudiando la Biblia, usted por años, de por vida, de tradición familiar, ha creído una cosa, ha guardado una cosa y ha pensado una cosa, pero de repente el Señor lo llama a estudiar la palabra y alguien viene a su casa a estudiar la Biblia con usted.
Si usted es sincero estudiando la Biblia y empieza a comparar lo que la Biblia dice con lo que me enseñaron de antepasado, cuando va mirando usted se da cuenta la oscuridad que ha pesado sobre usted por años. La luz empieza a aparecer. Y entonces que se da cuenta, wow, cuánto engaño yo tenía, en qué mundo de oscuridad yo vivía. De hecho, la Biblia cuando habla de la evangelización usa estos términos, hablando que nosotros antes estábamos en tinieblas, pero que resplandeció la luz sobre nosotros. Así que si tú estudiando las Escrituras encuentras verdades, es Dios que te quiere traer a la luz. Nosotros los evangelistas, tú como evangelista, porque todos estamos llamados a predicar el evangelio, debemos ser pacientes, amorosos al predicar el evangelio a la gente que está en oscuridad, no solo para mostrarle la verdad y ganarle, sino para conquistarlos para Cristo. Porque hay personas que están anclados en el error con vínculos muy fuertes. ¿Están conmigo? Hay personas anclados en puntos que no son bíblicos, que son engaños. Tan anclado allí porque yo le prometí a mi abuelo, yo le prometí a mi papá. Esa es la tradición de la familia. Esto es lo que siempre hemos creído. Pero cuando tú se lo muestras en la Biblia, dices, sí, es verdad, pero ¿y qué yo hago con mi familia? Yo no puedo deshonrar a mi mamá que murió y me dejó en este sitio. Ahí es el momento de amar, de interceder, de orar, de abrir la Biblia con amor y con paciencia, pero insistir con ese amor. Porque hay mucha gente hoy que está en oscuridad y cuando usted trata de revelarle la luz, déjame así. Y es posible que si usted va hoy, la semana que viene haya un papelito en la puerta pegado, no me moleste, yo soy tal y déjame tranquilo. ¿Sabe a lo que me estoy refiriendo, verdad? Pero Dios nos mandó a ser evangelizadores y propagadores de luz. Nos llamó a poner la luz sobre el candelero para que alumbre a todos. Cuando el mundo se dé cuenta de la oscuridad que los ha cubierto, reaccionará con una ira sin control contra aquellos que los engañaron. Y ahí es cuando entonces el río Éufrates se seca. Lo que es el sustento de Babilonia le retirará su apoyo. Y ahora viene la destrucción. Turbas airadas, sin control, arremeterán contra sus líderes religiosos por el engaño. No porque están arrepentidos y quieren la verdad ahora. No hay arrepentimiento. Ya ustedes ven que lo estuvimos leyendo. Ahí viene la séptima plaga. El séptimo ángel derramó su copa. ¿Sobre qué la derramó? Sobre el aire. Y entonces dice que salió una gran voz del santuario desde el trono que decía, está hecho. Una expresión que significa se acabó. Entonces se produjeron relámpagos, truenos y un gran terremoto, tan fuerte cual nunca ha acontecido desde que existe hombre sobre la tierra. La gran ciudad Babilonia se rompió en tres. Y se cortó en tres delante de Dios para venir para recibir, para darle a ella de la copa del vino de su furor. Toda isla huyó y las montañas no fueron halladas más. Dice el versículo 19, la gran ciudad se dividió en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle a ella de la copa del vino de su furor. Versículo 21. Y del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres se arrepintieron, blasfemaron a Dios por las plagas del granizo, porque la plaga era grande en extremo. La séptima plaga ocurren los eventos que en otros textos de la Biblia, como Apocalipsis capítulo 6, cuando habla del sexto sello, ilustran los eventos que van a ocurrir en el tiempo previo, inmediato a la venida de Cristo. Un gran terremoto, las islas son movidas, las montañas son removidas, es lo mismo que ocurre porque esta plaga está dando la antesala a la venida de Jesús.
Hecho está, grita una voz con fuerza. Hecho está, se ha terminado. Es la misma frase que Cristo pronunció en la cruz cuando terminó su ministerio terrenal. Hecho está, dijo Jesús, como diciendo, he vencido, he terminado, lo he logrado. Cuando esta frase se pronuncia en el cielo está diciendo, el fin ha llegado, se terminó, no más. No solo hecho está diciendo se acabó la gracia, porque la gracia ya se ha acabado. Hecho está, se terminó, la consumación de los siglos ha llegado y Cristo aparece. Dice la Biblia que habrán relámpagos y truenos, un gran terremoto y granizo como el peso de un talento. ¿Cuánto pesa un talento? ¿Cuántos kilos? Algunas Biblias dicen 40, otras 45. Pero no hay mucha diferencia que le caiga uno de 40, uno de 45, ¿verdad? Desde el cielo. Terrible. Aquí están las plagas. Es bueno ver esto, hermanos. Es bueno verlo, detenernos y verlo. Si una madre le habla a sus hijos de las bendiciones del fuego y no le habla de los peligros del fuego, no está haciendo bien. Recuerdan que les hablé de eso. Se imagina una madre que le diga al hijo, mira para qué sirve el fuego, para hacer torta, para hacer pan sabroso, para hacer comida rica. Pero no le enseña que el fuego destruye, quema, daña. Es lo mismo que Dios está haciendo. Dios es amor, 100%. Pero Dios es justicia, 100%. La Biblia dice que Dios mismo proclamó delante de Moisés que Él es grande en misericordia, tardo para la ira. Pero ese mismo texto también dice que por ninguna razón dará por inocente al malvado. Ese es Dios. No podemos solo mostrar un Dios de gracia. Dios es un Dios de gracia y la ha extendido hasta que ha sobrepujado su gracia y ha hecho lo indecible para que seamos alcanzados por su gracia. Pero Él no permitirá que el mal sea perpetuado eternamente. No es posible que un Dios de amor esté feliz con el mal, el pecado, el desastre, la muerte, la desgracia en otra parte. Dios tiene que exterminarla. Si bien es cierto que la naturaleza de Dios quiere amarnos o nos ama y nos bendice, la naturaleza de Dios quiere erradicar el dolor y el mal. Y llega un momento que su ira se derrama para eliminar de una vez y para siempre el pecado y a los pecadores soberbios que no se han arrepentido. Termino dándote tres puntos de aquí. 3 puntitos. Cuando Dios derrame sus plagas, habrá agotado todos los recursos para salvar. ¿Habrá hecho qué? No en el contexto humano, en el contexto de Dios. Porque mi paciencia se agota rápido. Pero la de Dios se extiende mucho tiempo. ¿Estás conmigo? Es posible que yo diga, no, ya me agotó la paciencia porque yo soporté. A Dios no se le agota la paciencia tan fácil. Dios es amplio en perdonar. ¿Cómo es? Ustedes recuerdan la vez que Pedro vino donde Jesús le dijo, Señor, ¿hasta cuánto voy a perdonar a mi hermano? En otras palabras, lo que Pedro está diciendo, ¿hasta cuándo le voy a tener paciencia? Señor, hasta 7 veces. Y después de 7 se me agota la paciencia. En el contexto humano decimos que a las 3 son la vencida. Y de hecho, algunos ni siquiera esperamos 3 para que se nos agote la paciencia. Yo doy gloria al cielo que Dios es Dios. Que no estamos bajo la mano del hombre. Una vez Dios puso a David a escoger un castigo que le iba a dar. Le dio 3 opciones. 3 opciones. A ver si me ayudan, ¿la recuerdan? ¿Están aquí?
Una opción era que caería por un tiempo en las manos de sus enemigos. Sí. Y otra opción era que cayera en las manos de Dios. Y David le dijo, Señor, yo quiero caer en tus manos, no en las manos del hombre. Porque David sabía que Dios es. Cuando Dios derrame las plagas, habrá agotado todos los recursos de gracia. Ya vimos la semana pasada a Jesús en el Monte de los Olivos, llorando. ¿Recuerdan cómo yo le llamo a esa escena? Yo le llamo a esa escena un Dios, la impotencia del Dios omnipotente. Eso es como un absurdo, porque si es omnipotente no hay impotencia para Dios. Pero la oración de Jesús dice que no pudo. Oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise? Está diciendo, no pude. ¿Cuántas veces quise juntarte? ¿Cuántas veces quise protegerte, salvarte, como la gallina salva a sus polluelos y no quisiste? Cuando la ira de Dios se derrama porque el pecador, el hombre soberbiamente rechazó a Dios. Habrá contristado el espíritu. La gracia no se va a terminar hasta que cada ser humano tenga que decidir de qué lado está. ¿Estás conmigo? Por eso el mundo va marchando hacia un clímax donde todo ser humano tendrá que determinar de qué lado está. Todo ser humano. Hoy hay mucha gente ignorante, que no sé, que no conozco, que estoy confundido, que son 1000 religiones, que son 2000 religiones. No, la Biblia dice que en el tiempo del fin, dos grupos. Los que siguen los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son cubiertos por su gracia y deciden obedecerle, y los que siguen los mandamientos de los hombres. La ira de Dios se derramará cuando ya Él no tenga otra opción para el pecador. ¿Me está siguiendo, hermano? Porque dice la Biblia que mientras las plagas iban cayendo, en lugar de despertar arrepentimiento, blasfemaban. ¿Qué hacían? Dice textualmente, ahí el capítulo 16, versículo 9, versículo 11, versículo 21, y no se arrepintieron. Eso demuestra que Dios que está destruyendo es porque sabe que ya no hay otra cosa. Número 2, espíritu de engaño. Toda la gran batalla del tiempo del fin entre Dios y su enemigo tendrá en el telón de fondo el engaño. Por eso dicen los versículos 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, ¿qué cosa? 3 espíritus inmundos semejante a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de la tierra de todo el mundo habitado para congregarlos para la batalla del gran día del Todopoderoso. Las plagas no caerán sobre un mundo quieto, caerán sobre un mundo que se ha rebelado contra Dios y se prepara para hacerle la guerra a Dios. Y literalmente espíritus demoníacos estarán haciendo señales y maravillas para engañar a la gente, para conquistar al mundo. Leía una cita, no la traje escrita, leía una cita que dice que después del ser humano tercamente rechazar a Dios, Dios se retira y su corazón queda fértil para el engaño del diablo. Porque queda a expensa. Ya Dios no está protegiendo, lo soltó. Y ahora queda en las manos del enemigo. Aquí está hablando de engaños. Por eso yo quiero invitarte, hermano, a que conozca la verdad. Dijo el sabio Salomón,
compra la verdad y no la venda. Otras versiones dicen, adquiere la verdad y no la venda, y no la devuelva. Porque en la lucha del tiempo del fin el engaño estará por doquier. Es tiempo de abrir la Biblia. Es tiempo de estudiar la Biblia. Es tiempo de conocer la Biblia. ¿Por qué no llega a tu casa ahora y entonces estudia más despacio el capítulo 16 por ti mismo? ¿Ah? Es tiempo de abrir la palabra de Dios y hacernos expertos en ella, porque aquí habla de poderes demoníacos que saldrán por toda la tierra engañando y preparando un ejército para hacerle la guerra a Dios. Y dice el texto que harán señales y maravillas. Y el ser humano está fértil para cuando ve una cosa sobrenatural, cree, bueno, yo vi que hizo el milagro. Pero la Biblia dice que el milagro puede no venir de Dios. Me habló, yo lo oí, yo lo vi, yo vi la maravilla, yo vi el milagro. Lo único que nos mantendrá firme es la palabra de Dios. No está hablando de seres humanos engatusando gente, está hablando de demonios haciendo maravillas y engañando gente. Espíritus que hacen señales para engañar a todo el mundo, para prepararse para una gran batalla. El profeta Jeremías dice que cuando esto pasa, Dios cual gigante guerrero se levanta a la batalla. Y entonces allí habla de la gran batalla del Armagedón. Nos tomaríamos un buen rato aquí hablar del Armagedón. Pero todo lo que vengo mencionando es el Armagedón. El Armagedón es la guerra final entre Cristo y Satanás. El desenlace de la gran batalla del tiempo del fin entre el bien y el mal. Se ha escrito mucho sobre el Armagedón, pero al fin de cuentas todos los escritores terminan diciendo no tenemos nada. Lo que tienen es conjetura para buscarle un literalismo a este lugar, que Megiddo, que el lugar tal, que el Monte Carmelo, que aquello. Lo que sí sabemos que es una confrontación final entre Cristo y Satanás, sus seguidores y los seguidores de Cristo. ¿Estamos claros? Esto puede llevar enfrentamiento humano, ejércitos humanos, pero al fin de cuentas es la guerra entre Cristo y Satanás en su batalla final. Allí enfrentado, la gran batalla del Armagedón. Amados, la ira de Dios se derrama cuando ya no hay otra manera. Yo quiero hoy aprovechar su amor, porque Él ha hecho provisión para darme su gracia. Yo no quiero recibir su ira. No basta que yo diga que no quiero. Hay cosas que debo hacer. ¿Qué debo hacer? Y por último te dejo con el versículo 15. ¿Tiene el versículo 15? En medio de esa batalla de plagas, en medio de esas batallas de lucha, en medio de ese mal tan terrible, aparece la voz de Cristo otra vez. He aquí yo vengo como ladrón. Sí, las plagas están cayendo, las plagas se están derramando y pareciera que Jesús le quiere recordar a su iglesia que estará pasando por una terrible tribulación. No está padeciendo el efecto de las plagas, pero está padeciendo la persecución, está padeciendo el bochorno, está en las cárceles, está perseguido, está en los montes, está siendo atormentado en cuanto al tema de su salvación. Yo te invito a leer ese capítulo en el libro El conflicto de los siglos llamado... No es la gran tribulación, es tiempo de angustia. Lee ese de los últimos capítulos, léelo allí despacio. En ese momento de angustia y las plagas derramándose y los hijos de Dios siendo el oprobio, Cristo le manda este mensaje: he aquí yo vengo como ladrón. Es como recordándole: yo vengo. No te desesperes, persevera, mantente fiel, yo vengo. Yo vengo. Y ahora le manda un regalo: bienaventurado. Bienaventurado, dichoso, feliz. En este mundo donde todo el mundo está mal, está perdido, hay un grupo que puede ser bienaventurado, aleluya. Hay un grupo que puede estar bendecido por Dios. Hay un grupo que aunque el mundo se está cayendo, puede estar parado firme. Hay un grupo que en Cristo le dice, puede ser bienaventurado aún en medio de las plagas.
En medio de la más terrible persecución puede ser bienaventurado, le está diciendo el Señor. Es llenando nuestros corazones de esperanza e invitándonos a mantenernos firmes. Bienaventurado, ¿quién? Dos cosas para ser bienaventurado en el tiempo del fin. Número uno, el que vela. ¿Y qué es velar? El que está atento, el que está pendiente. Vengo como ladrón. ¿Vendrá Cristo como ladrón para los hijos de Dios? Porque el Hijo de Dios vela. ¿El Hijo de Dios qué? Vela. Yo no sé a qué hora viene, pero sé que viene. Yo me crié en un barrio bueno. Ustedes saben en qué barrio yo me crié, ¿verdad? Teníamos un tallercito en la casa de hacer rejas, rejas. Y también reparábamos los cilindros de gas. El tallercito era un tarapete ahí al lado de la casa. Lo teníamos bien cerradito, pero no estaba dentro de la casa, no estaba afuera. Y ahí amanecían varios cilindros de gas siempre, materiales, maquinaria. Y teníamos muy buenos ayudadores, muy buenos ladrones en la zona. Y una vez nos dijeron, fulano le dijo a Mengano que el próximo golpe a ustedes. En mi casa habíamos 5 hombres. ¿5 qué? Yo recuerdo que yo tuve que mandarle a decir a la persona, mira que hay 5 hombres y armados. Que no haya una desgracia aquí. Eso fue después de pasarnos varias noches velando. Porque yo no sé cuándo venía el ladrón, pero yo sé que venía. ¿Están conmigo? Para el que vela, el ladrón no lo sorprende. Bienaventurado el que vela. Los hijos de Dios del tiempo del fin están atentos. ¿Atento a qué? Al que viene. Atento al que viene. Es posible que hoy tú estés atento a muchas cosas, pero no atento al que viene. Y entonces él llega y te sorprende como ladrón. Porque es posible que yo esté atento a la última noticia, que esté atento a la última novela, que esté atento a la última farándula, que esté atento al último bochinche, que esté atento, pero no a lo que debo estar atento. Conozco cristianos sinceros y buenos que están más atentos al Papa que atentos a Jesús. Que le siguen el último paso a donde fue San Francisco, ¿cómo se llama? Están atentos al último pasito que él va dando. No, yo no te estoy diciendo que no esté atento a los cumplimientos proféticos, debe estarlo. Pero se hacen expertos mandando lo último que dijo, lo último que hizo, y tú le preguntas, ¿cuándo diste el último estudio bíblico? ¿Cuándo enseñaste las verdades para sacar de las tinieblas a personas que están en el engaño? Porque están atentos a todo lo que se mueve, pero no atentos a aquel que viene. Bienaventurado, Cristo dice, he aquí vengo como bienaventurado el que está atento. Yo quisiera pedirle a Dios que me ayude a estar atento. Qué comer, qué beber, qué vestir, qué lujo darme, me quitan la atención de Dios. Pero Él ha prometido que cuando estoy atento a Él, Él añadirá todas las cosas. ¿Eso es verdad? No es verdad creerlo, pero el justo vivirá por la fe. Bienaventurado el que vela, pero también bienaventurado el que guarda sus ropas, para no andar desnudo y vean su vergüenza. Lo que me hará esperar a Jesús bien es estar velando, uno, y número 2, estar cubierto por la ropa de su justicia. No espero a Jesús con mi propia justicia, sino con la de Él. No son mis méritos ni mis obras que me recomiendan ante Dios. Si me visto con mi propio manto, la desnudez se ve de lejos.
Bienaventurado, está diciendo el Señor, bienaventurado el que guarda sus vestidos. La expresión más bien que guardar es el que se mantiene vestido, no el que lo pierde. Bienaventurado el que se cobija con mi manto de justicia, porque no soy salvo por lo que hago, ni por lo que digo. Si bien es cierto, el pueblo de Dios del tiempo del fin es obediente a sus mandamientos, siempre está claro que no es salvo por guardar los mandamientos. Es salvo por la gracia de Cristo. Pero esa gracia de Cristo, cuando es real, no te puede llevar a otra cosa que a ser fiel a Dios en sus mandamientos. De hecho, esa es la prueba. Una persona puede estar guardando los mandamientos y no tener la gracia. Pero si tiene la gracia, guarda los mandamientos. ¿Estás conmigo? No hay otra manera. Bienaventurado el que vela, el que está atento. Y bienaventurado el que se mantiene cubierto por la gracia de Cristo. Yo te acabo de dar la fórmula para que no sea partícipe de las plagas. ¿Te gustaría ser partícipe de las plagas? A ver, ¿cuál es la plaga que tú quisieras que te caiga a ti? ¿Cuál es la plaga? La plaga que le cae a la tierra con las úlceras, ¿quiere esa? La plaga que le cae al mar, ¿quiere esa? La que le cae a las aguas, la del sol. No hay parangón en el pasado, será la ira de Dios sin misericordia, pero Dios ha provisto una salida. Mantente velando y cubierto con su vestidura. Vamos a cantar este canto. ¿Quieres pedirle a Dios que te cubra con su vestidura? ¿Quieres pedirle a Jesús que cuando Él venga tú estés entre los que Él viene a buscar? Yo quiero. De manera general te he presentado las plagas. El Señor nos irá dando más luz a medida que el fin se acerca. Pero aquí más importante que las plagas es de qué lado voy a estar. Y yo quiero estar del lado de Dios. Vamos a cantar. Después de cantar este canto, yo quiero orar. Quiero orar por todos, pero especialmente por aquellos que hoy quieran decirle: Señor, yo necesito atender con más diligencia lo que tú me has encargado. Si tú sientes necesidad de ponerle más atención, de velar, de estar más atento a la palabra de Dios, yo quiero orar por ti hoy. Si sientes esa necesidad, vamos a cantar este canto. Contemplé la gloria del regreso de mi Salvador. Contemplé la gloria del regreso de mi Salvador, que a su paso bautizando
Nuestro Señor ha triunfado, dice el canto. Y eso es lo que dice el tema de las plagas. El Señor toma el control, enfrenta al enemigo, lo vence y rescata a sus hijos. Yo quiero orar. Quiero orar por los que tienen el valor de decir, yo quiero que oren por mí, para que Dios me ayude a dos cosas: a velar y estar cubierto por su manto. ¿Quieres pedir eso? ¿Quieres pedirlo? Es un pedido que tú le haces a Dios. Vamos a estar de rodillas. Y quiero orar pidiéndole a Dios que haga eso conmigo y contigo hoy. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, al mirar esta parte, Señor, del Apocalipsis, nosotros también, como el resto del universo, nos quedamos pasmados al ver esta extraña obra. ¿Cómo debe doler, Señor, tu corazón, si así pudiera decirse, cuando tiene que destruir tus criaturas? Hoy hemos visto que cuando tú llegas a esta posición es porque ya no hay más que hacer por la persona. Líbranos de llegar allí. Ayúdanos a aprovechar tu gracia hoy. Y cualquier amigo, amiga que esté aquí hoy, Señor, que necesita darte primer lugar, bendícele hoy. Cualquiera de nosotros, no importa el tiempo que estemos en tus caminos, ayúdanos, Señor, a no jugar con tu gracia, a aprovecharla mientras hay gracia, porque la palabra nos ha dicho hoy que se acabará. Oh Dios, si hemos de vivir en los embates de la última batalla, danos esta bienaventuranza. Ayúdanos a estar atento a ti, a Jesús, no a otro, a velar para que su venida no nos sorprenda. Pero Señor, cúbrenos cada día, cada noche con tus vestiduras. Haznos entender que la salvación está siempre dispuesta para aquel que humillado viene a ti. Danos ese vestido, Dios. Cúbrenos con tu gracia. Que ningún vestido inventado por nosotros, como el que se inventaron Adán y Eva, nos cubra. Porque cuando nos cubrimos con nuestro propio vestido, la desnudez se ve. Queremos ser cubiertos por ti. Señor, si bien es cierto estos estudios nos atemorizan, pero queremos un temor reverente y un temor saludable para no descuidarnos. Aparta nuestro corazón y nuestra mente de tantas cosas pasajeras y ponla en ti. Una terrible oscuridad cubre el mundo y mucha gente se dará cuenta cuando ya será tarde. Ayúdanos a llevar tu luz. No nos permita estar entretenidos en cosas que no son las que deben ser. Ocúpanos en llevar tu luz. Danos una persona, 2, 3, cuanta tú nos puedas dar. Danos llevar con gracia, con amor tu evangelio, para que muchas personas sean libradas de este terrible castigo que viene. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Señor.